En esta ocasión vamos a ver un resultado que involucra al orden de un elemento en un grupo. Vamos a ver específicamente que si tenemos un grupo y un elemento de orden finito, entonces el orden cumple cierta condición. Cumple que si hay otro entero, de manera que cuando tomamos el elemento y lo iteramos consigo mismo a ese entero, y resulta que esto se anula, o sea, quiere decir que obtenemos el neutro del grupo. Esto sucede si solo si el orden de ese elemento divide a n. Entonces nos está relacionando una condición de divisibilidad con enteros que anulen al elemento que tenemos. Bien, entonces vemos esto con un ejemplo. Por ejemplo, consideremos a z6, los enteros módulo 6 con la suma en este conjunto y la clase del 0. Y por otro lado consideremos a la clase del 2. Entonces la primera pregunta es saber cuál es el orden de este elemento. Entonces podemos observar que a, que es la clase del 2, es distinta a la clase del 0. ¿Sí? Entonces a la 1 es distinto del 0, que es nuestro neutro en este grupo. Si consideramos a con a, en este caso tenemos esta operación que es aditiva, el grupo es abeliano, entonces aquí tendremos que escribir a más a. Esto es igual a la clase del 2 más la clase del 2, y esto es igual a la clase del 4, que sabemos también que es distinta del 0. Entonces aquí obtendríamos que a al cuadrado en nuestra notación es distinto de la clase del 0. Ahora bien, si nosotros hacemos a, esto sería igual a 3 veces la clase del 2, sumarla. Esto es igual a la clase del 6, que módulo 6 es la clase del 0. Entonces estamos obteniendo que a iterado consigo mismo 3 veces nos está dando la clase del 0. Es decir, el orden de a es 3. Ahora bien, queremos ver que si nosotros tomamos un entero, cual sea, tal que hace esto, que al tomar el elemento y hacer la iteración consigo mismo, tanto como nos dice el entero, obtenemos que es el neutro. Entonces, si eso sucede, tenemos que probar que el orden, en este caso 3, divide a este entero. Muy bien. Entonces, supongamos que tenemos que n es un entero y es tal que a la n nos da el neutro en nuestro grupo. En nuestro grupo sería la clase del 0. Y tenemos que probar que 3 divide a n. Muy bien. Entonces, a la n, aquí como estamos tomando un grupo abeliano, habíamos establecido una notación que era escribirlo de esta forma, n veces a. Y esto era equivalente a hacer a más a más a n veces. Muy bien. Entonces, lo que sabemos aquí es que si nosotros hacemos na, sería ser n veces la clase del 2, y esto sería igual a sumar la clase del 2 n veces, que es igual a escribir lo siguiente, a escribir la clase de 2 veces n, y por hipótesis esto sería igual a la clase del 0. Ahora bien, estas dos clases son iguales si solo si la resta de los representantes que estamos tomando es divisible entre el módulo. Es decir, de que obtendríamos que 6 debe dividir a 2n. Muy bien. Ahora, sabemos que 3 divide a 6 y por lo anterior 6 divide a 2n. Entonces 3 debe dividir a 2n. Pero también sabemos que 3 y 2 son primos relativos y tenemos que 3 está dividiendo a 2n, entonces debe cumplirse que 3 divide a n. Entonces estamos obteniendo que
si hay un entero de manera tal que anula a nuestro elemento, es decir, que cuando hacemos la iteración de ese elemento, tanto como nos dicta el entero, obtenemos el neutro del grupo, entonces sucede que el orden, que en este caso fue 3, está dividiendo a dicho entero. Y bueno, la otra implicación, la que nos dice que si el orden divide de por sí a ese entero, entonces implica que el elemento elevado a ese entero nos da el neutro, se sigue fácilmente usando las leyes de los exponentes.